tal a todos? ¿Cómo están? Bien. Mi nombre es Adrián Martínez. Formo parte del equipo de Drafité. Drafité es una consultora de tecnologías de la información y justo nos encargamos de apoyar a las empresas o a las personas a resolver sus temas que tengan que ver o que estén relacionados con tecnologías de la información. El día de hoy vamos a hablar de un tema particularmente importante y delicado, que es la ciberseguridad. Bien, hoy todas las personas tenemos algo de información. Mi nombre, por ejemplo, mi edad, mi género, datos de mi familia, mis cuentas bancarias, dónde trabajo, o incluso mi negocio, mis clientes, mis proveedores, mis asociados, también tienen información y también esa información es delicada. Tengo que cuidarla. De hecho, esta información es el activo más importante, tanto mío, en términos de información, tanto míos como persona, como para una empresa. Entonces hoy vamos a hablar justo de eso, de la ciberseguridad. ¿Qué riesgos hay? ¿Cómo me puedo proteger de ataques que puedan dañarme? Y bueno, también veremos algo de lo que son las conclusiones, que es justo conclusiones con respecto a la ciberseguridad. Nuestra agenda, hablaremos de lo que es la ciberseguridad, cuáles son los daños que puedo obtener o bueno, que puedo vivir si es que recibo un ataque y no estoy del todo protegido, qué es la ingeniería social, cómo me puedo proteger y las conclusiones. Bien, pues miren, la ciberseguridad no es otra cosa más que un conjunto de prácticas que nos van a permitir proteger los activos de cómputo. ¿De qué? Pues de ataques maliciosos. ¿Qué impactos puedo tener? Pueden dañar mi imagen como persona o pueden dañar mi imagen como compañía, mi reputación, ¿sí? Y a su vez, pueden darse una o la otra o ambas, puede generar pérdidas monetarias si es que yo soy atacado, si es que alguien hackea mi sistema o si es que alguien obtiene información confidencial que no debería de obtener. Por ejemplo, imagínense que mi sistema de delivery recibe un ataque y se daña. Y entonces yo no puedo continuar mi operación de delivery, de entregar los pedidos que me comprometí a entregar en cierto tiempo a ciertos clientes. Entonces, ahí ya tengo mi operación detenida. Esto va a generar que a vista de los clientes yo tengo problemas de seguridad. No le estoy entregando el producto o servicio al que me comprometí, que quizás que ya hasta me pagaron. Y puede ser que ellos decidan, ¿sabes qué? Voy a cambiar de proveedor y entonces ahí estaré perdiendo ingresos, ¿no? Puede ser que por atender la falla tenga que yo recuperar mi sistema de delivery, pero también voy a tener quizás que invertir en pagar horas extras a las personas que hacen el delivery, porque mientras lo arreglo, va a estar detenida la entrega y entonces después voy a tener que tener más gente o la gente va a tener que entregar después de sus horas de trabajo y yo voy a tener que absorber cierto pago de horas extras, por ejemplo, ¿no? O quizás contratar gente temporal para poder hacer frente a las entregas que se me acumularon durante el tiempo que estuvo dado de baja mi sistema de delivery. Entonces, como pueden ver, ahí ya tuve un impacto de imagen, de mi reputación, y ya estoy empezando a tener pérdidas monetarias, incluso pérdida de clientes. ¿Qué es un activo de cómputo? Vayámonos a los conceptos básicos, software y hardware. Software, pues mis datos, como ya mencionamos, mi información, que es el activo más importante. Las aplicaciones también se pueden dañar, ¿sí? Hardware, pues todo lo que tenga que ver con redes, servidores, computadoras, laptops, dispositivos móviles, cualquier sistema electrónico que sea parte de mi sistema de red o de mi sistema de cómputo y que me permita realizar mis operaciones. Todo esto se puede ver afectado por un ataque malicioso. ¿Cuáles son los incidentes comunes que tenemos como parte de estos ataques de ciberseguridad? Pues la primera, que nos roban información, pero
miren aquí, o sea, tengo el robo de información, ya hasta abajo tengo el acceso no permitido a base de datos, que también podría ser un robo de información. Pero la primera hace mención de datos almacenados y que yo deseché de forma inadecuada. Por ejemplo, puedo recibir mi estado de cuenta. Lo leo, impreso, ¿no? Lo recibo, lo reviso, todo bien, lo rompo y lo echo al bote de la basura. Y alguien malicioso después va y revisa mi bote de basura y toma esta información de ahí, de mi estado de cuenta, y entonces ya obtuvo mi nombre, mi dirección, quizás parte de mi cuenta y hasta mi saldo, ¿no? Y puede saber si soy o tengo cierta capacidad de pago, ¿no? Así, solo por desechar yo inadecuadamente información, ¿no? Acceso a datos personales sin autorización, eso es también típico. Revelación de información a otras personas a través de engaños, que me llamen por teléfono, yo contesto, me cuentan un cuento malo y yo me la creo y les doy información que no debe de ser. Ya, revelé algo que no debía. Pérdida o robo de mi equipo, ya sea mi celular, mi laptop, y que justo son dispositivos electrónicos donde tengo información, para eso se hicieron, para manejar información. Pues si me lo roban, ya tengo un problema. Que me roben el USB o que alguien acceda a la red privada de una compañía, también sin ser parte de la compañía, y que pueda hacer daño pues de los activos de cómputo. Y bueno, lo que mencionábamos, acceso no permitido a nuestras bases de datos, a archivos o documentos que sean confidenciales y que, por tanto, puedan contener información que puedan utilizar en mi contra o para sacar un beneficio. Miren, ingeniería social. ¿Qué es esto de la ingeniería social? A mí no me gusta mucho el término, o el nombre que se le da a esto, pero al final la ingeniería social no es otra cosa más que un conjunto de prácticas para obtener información de forma engañosa y para causar daño, para hacer un fraude. Y básicamente las personas que hacen este tipo de cosas no es que estén provocando hacer un daño, más bien su principal objetivo es obtener ellos un beneficio. Como en la economía hay un principio que dice que no se puede aumentar el bienestar de una persona sin perjudicar el bienestar de otro. Pues aquí pasaría exactamente eso. Me afectan a mí con tal de obtener un beneficio. ¿Sí? Todas estas prácticas, el phishing, el baiting, shoulder surfing, el vishing, todos estos son prácticas que ya están documentadas como parte de la ingeniería social. En sí tienen el mismo objetivo, obtener información o algún beneficio de forma pues, maliciosa o para hacer algún mal, pero justo se distinguen por cómo se da cada una de estas prácticas. Por ejemplo, el phishing. El phishing no es otra cosa más que a través de correos maliciosos me piden información, me engañan o tratan de engañar. El baiting, me regalan un USB que trae un programita que cuando yo conecte el USB a mi equipo, va a instalarse ese programita y entonces va a empezar a causar algún problema, ya sea un virus, ya sea un malware que está obteniendo información y la va a estar enviando a algún lado para que alguien del otro lado de esa comunicación pueda hacerme algún daño, pueda entrar a mis cuentas bancarias o mi correo, etc. El shoulder surfing, bueno, pues ahí básicamente es espiar a las personas físicamente, las personas que en algún momento pueden ser víctimas y con esta acción de espiar obtener información privada. El phishing, de hecho el phishing y el vishing son de las prácticas de ingeniería social más comunes y que hoy incluso están, digámoslo así, de moda. Incluso los bancos han estado, aquí en México, han estado sacando comunicados en los que hablan justo este tipo de fraudes o de prácticas que están aplicando las personas maliciosas justo para hacer algún tipo de fraude. Entonces el phishing se basa en llamar telefónicamente a las personas y obtener información. Lo engañan a uno. Yo recibí ese tipo de llamadas y créanme, son muy convincentes de repente, ¿no? Pero justo es importante estar enterados de estas cosas para
estar prevenido y saber cómo actuar en caso de recibir, por ejemplo, una llamada de este estilo, ¿no? El dumpster diving, que bueno, que alguien revise la basura de las personas y justo para obtener información sensible, que era algo que ya les comentaba previamente, ¿no? El smishing, bueno, pues básicamente igual nos envían un mensaje de texto con cierta redacción, con cierta intención de tener información personal. También a mí hace tiempo me llegó un mensaje de este estilo, donde argumentaban que me había sacado un premio y que para poder hacer el depósito de ese premio necesitaban cierta información de mi parte, ¿no? Afortunadamente no caí, pero esas cosas suceden. El sextortion, aquí tiene que ver más con las redes sociales. Hay que tener cuidado de qué publicamos en nuestras redes. Hay que tener cuidado de a quién le damos acceso a nuestra información. Al final, todo lo que coloquemos en estas redes sociales prácticamente se vuelve información pública, que nosotros vamos a permitirle acceso a alguien, ¿no? Y nos pueden empezar a extorsionar por ese lado, ¿no? Esto del sextortion, pues es amenazas que hacen las personas maliciosas a las víctimas y justo los amenazan con no publicar imágenes comprometedoras, ¿no? Y obviamente pues piden dinero, algún favor, alguna cosa, ¿no? Y el pretexting, que bueno, a través de una simulación de identidad pueden estar haciendo una obtención de datos personales, ya sea por teléfono, ya sea que vayan a la casa y yo, soy el licenciado tal de X parte y vengo a obtener esta información, etcétera. Lo engañan a uno. O también que le llaman por teléfono a las personas y dicen, no, soy tu tío que está en California y tengo un problema y deposítame. A mí una vez me pasó eso, me llamaron y justo de California y yo les dije, yo no tengo tíos en California y les colgué. Entonces, estas cosas suceden, estas prácticas son comunes, tristemente, y bueno, hay que estar atentos para evitar pues recibir un impacto, ¿no? Ya sea con nuestra información personal o ya sea con información de la empresa, ¿sí? Donde trabajemos o de nuestro negocio. Tenemos que estar bien atentos. ¿Okay? ¿Cómo me protejo? Los pilares de la ciberseguridad es pues, crear una cultura de seguridad. La seguridad es responsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos acceso a información, ya sea personal o acceso a información de, como les decía, si trabajamos en alguna empresa, de clientes, proveedores, de los asociados o pues información financiera, cualquier tipo de información que sea confidencial, pues también podemos tener acceso a través de nuestro trabajo y pues tenemos que estar conscientes de los riesgos que hay si nosotros no tomamos las medidas necesarias para evitar alguna fuga de información. Entonces tenemos que crear esa cultura de seguridad. ¿Qué nos importa más? Pues que el negocio siga, ¿no? Si, por ejemplo, yo trabajo para una compañía y no tengo cuidado y la compañía se ve afectada por un tema de ciberseguridad, mi trabajo puede depender de ello, ¿no? Puede ser que la compañía se vaya a bancarrota o que tenga un problema, un impacto fuerte financiero y tenga que hacer recorte personal o va a haber muchas cancelaciones de contratos por parte de los clientes y entonces pues pierda yo mi trabajo, ¿no? Y pues hay que gestionar los incidentes de seguridad de la manera más oportuna posible, ¿sí? Son los pilares como tal. Y bueno, todo evento, incluso por ejemplo les podría tomar como referencia el que suceda un terremoto, un incendio. Esos eventos también tienen 3 fases. Tienen un antes, tienen un durante y tienen un después. Entonces, enfocándonos a la ciberseguridad, el antes sí o sí es la prevención. Y es una etapa más que importante. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir estar preparados para cuando se presente un incidente. Entonces, aquí en esta etapa hay que definir las iniciativas, las políticas, los objetivos, a qué riesgo estamos qué riesgos, a qué riesgos nos estamos enfrentando, nos podemos enfrentar, los planes que vamos a seguir, qué procedimientos y quiénes van a ser los responsables de atender estas incidencias. Sí, es como igual, considerando el ejemplo de los terremotos, bueno, tengo que capacitar a las personas que sepan qué hacer cuando empieza el temblor,
irse a las zonas de menor riesgo o a las zonas de seguridad. Tienen que conocer las salidas de emergencia o de evacuación, los protocolos, tiene que haber simulacros. Todo ese tipo de acciones son en el antes, en la prevención. Igual acá con la ciberseguridad. ¿Qué tipos de riesgos hay? Bueno, que entró un virus, que entró un malware, que alguien entró a la base de datos y la bloqueó. Todo ese tipo de cosas o tipos de incidentes tenemos que tenerlos bien clasificados, bien identificados, con procedimientos y responsables para atenderlos. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Ok, bueno, el durante ya se dio, ya empezó un problema, ya entró un virus a la red, digamos. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que identificar el incidente, tengo que tener forma de identificarlo. Tengo que contener ese incidente, que no se propague más, en el caso del ejemplo del virus, que no se propague a más áreas de la compañía o a más sistemas o servidores, ¿no? Tengo que informar a todos los posibles afectados o a todos los que se podrían afectar con este virus, por ejemplo. Tengo que mitigar, quitar ese virus y reducir el impacto, y tengo que recuperar la información, la operación. ¿Ok? Hasta ahí, si logré recuperarme y ya estoy operando como estaba operando antes del incidente, la cosa no termina ahí. Tengo que saber qué fue lo que sucedió, y entonces hay un después. ¿Qué sucedió? Bueno, eso es algo que tengo que documentar. En qué momento empezó el incidente, quién lo detectó, cómo lo detectó, quién lo reportó. Empezar a hacer hipótesis de cómo fue que se dio el problema, cómo lo resolvimos, cuánto tiempo nos tardamos, etcétera. Incluso en la prevención debemos identificar o definir los SLAs o los niveles de servicio, justo para saber cuánto tiempo me voy a poder tardar en reparar un problema de este estilo, ¿no? O un incidente. Y dependerá incluso del tipo de incidente, ¿no? Bien, ya que sé qué sucedió, tengo que hacer un análisis de causa raíz. Tengo que identificar perfectamente bien qué fue lo que pasó. Y ahí, justo en el causa raíz, tengo que saber si es que en algún momento dado pude haber evitado este problema. Y bien, pues ya tengo procedimientos, ya tengo responsables, ya tengo todo un plan ahí de atención. Bueno, ¿qué funcionó de ese plan? ¿Qué hicimos bien? Ya esto tiene que ver más con agilidad, más con el tema de la retrospectiva o de un feedback. Al final, el feedback nos va a permitir mejorar. Ya que identifiqué qué hice bien, pues igual tengo que identificar qué podemos mejorar. ¿Okay? Bien, pues vamos a entrar un poquito más al detalle de cómo me protejo, y justo en la etapa de prevención. Tengo que concientizar a la gente. Es una parte importantísima. Si las personas no estamos conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos y de los impactos que puede generar si uno de estos riesgos se vuelve realidad, pues van a pasar. Por ejemplo, yo si tengo mi tarjeta de crédito y en la tarjeta de crédito le pongo el NIP, así se lo escribo con un post-it, se lo pego, toda la infraestructura que el banco pueda tener, del cajero para atrás, digamos, ¿no? Todos los algoritmos de seguridad y todo eso no sirven de nada, ¿sí? Y se echó a perder todo eso, no me protegen de nada si yo tengo mi NIP ahí apuntado en mi tarjeta. Y esa tarjeta la accesa a alguien, puede ir y fácilmente hacer un retiro, y yo no voy, y me va a afectar, y yo no voy a poder reclamarle al banco absolutamente nada. Entonces, yo como usuario tengo que ser consciente de qué no debo de hacer y qué sí debo de hacer, o qué impactos puede tener y cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis obligaciones como usuario o como dueño de cierta información, y que debo protegerla. Entonces, a través, por ejemplo, de un código de conducta, a través de explicarle a la gente qué es la seguridad de la información, podré concientizar a la gente, ¿sí? Evitar los problemas, ¿sí? Es como también tener la llave. ¿Para qué tengo una puerta de la casa con llave si voy a dejar las llaves ahí colgadas en la chapa, por fuera, obviamente, y que cualquiera puede llegar y entrar? Pues no sirve de nada. Entonces tengo que estar consciente de los riesgos que hay. Políticas, incluso a través de las políticas como la política de seguridad de información, política de uso de redes sociales, que también las haga, que las dé a conocer a las personas.
que sepan cuáles son, como les decía, sus obligaciones, sus responsabilidades, qué puede pasar en caso de, o qué hacer en caso de. Es bien importante, ¿no? Tengo que establecer los procedimientos y protocolos, identificando los tipos de incidente, cómo los detecto, cómo valido que está el incidente, ¿sí? Y qué sigue, cómo lo puedo reportar. Tengo que tener un proceso de atención del incidente, ¿sí? Y debe haber responsables que ejecuten ese proceso, ¿sí? Alguien debe de asegurarse de que se va a atender, de que se está atendiendo y que se está, ya que está resuelto, pues saber qué es lo que hay que mejorar para que no nos vuelva a suceder o para disminuir lo más posible la probabilidad de que suceda nuevamente. Y herramientas, para eso también necesito herramientas, necesito tener, por ejemplo, un firewall, tengo que bloquear los puertos USB para que no conecten memorias USB o discos duros externos. Todo ese tipo de herramientas me van a servir para empezar a cerrar esos huecos de seguridad por los cuales podría haber alguna fuga, ¿no? Tener procesos de autenticación de 2 pasos, por ejemplo, o los más sofisticados que me permitan justo evitar que alguien maliciosamente ingrese a mi información o a mis activos de cómputo. Bueno, ¿y cómo me protejo? Durante un incidente. Ya sucedió, ya está, lo estamos viviendo. Bueno, pues primero tengo que saber o tener herramientas de detección. ¿Cómo ocurre este incidente de seguridad y cómo lo debo de reportar? Después, ¿cómo lo contengo? ¿Quién va a comunicar? ¿Quién va a decir que está sucediendo el problema? ¿Y cómo voy a asegurarme de que no se cause en pánico, ¿no? Y obviamente el incidente se va a tener que atender con base al tipo de incidente que es, ¿no? Después lo voy a tener que mitigar, ¿no? Tengo que eliminar el factor que me está causando este problema para reducir este impacto. Y finalmente, tengo que validar, si es que ya lo eliminé, tengo que validar que efectivamente lo eliminé. Y entonces sí, ver que la operación continúe de forma normal. Entonces, estos 4 pasos o grandes etapas son las que me van a permitir en el durante de un incidente atenderlo y resolverlo. Y regresar a mi operación regular. Ok, ya pasó el problema, ahora que sigue la mejora continua. ¿Qué sucedió? Sí o sí tengo que documentar el incidente. Como les decía, a qué hora sucedió, quién lo reportó, quién lo detectó, cómo lo resolvimos, cuánto tiempo me tardé, cumplí con los SLAs, todo eso hay que evaluarlo. ¿Sí? Después, con toda esa información, hacer un análisis de causa raíz. ¿Lo puedo evitar? ¿Pude haber evitado este problema? No, ok. ¿Cómo lo evito? ¿Cómo puedo atenderlo? Etcétera. ¿Qué mejoras puedo hacer a mi proceso? Tengo que concientizar otra vez a las personas. Resulta que no se consideró que o se dio la concientización o el código de conducta a todos los que ya estábamos trabajando en la empresa hasta, no sé, el día de hoy, pero el día de mañana entra una nueva persona a trabajar con nosotros y a esa persona no se le da el curso, no se le indica todo esto de la seguridad, de la ciberseguridad y pues por ahí estuvo el problema, ¿no? Bueno, todo eso es lo que hay que detectar, ¿sí? Para eso nos sirve el después, para la mejora continuamente. Y como les decía, mejorar, ¿qué hicimos bien? Nuestros procedimientos aplicados fueron correctos, ¿qué funcionó de todo eso, ¿no? Y pues, ¿qué podemos mejorar? Justo como un proceso de feedback, un proceso de retroalimentación que me permite identificar qué es lo que puedo complementar, qué otras herramientas necesito, qué actividades requiero disparar nuevamente para que estemos seguros o evitemos justo problemas de este estilo, ¿no? Huecos de seguridad. Y bien, pues las conclusiones. La ciberseguridad es responsabilidad de todos, sí o sí, todos manejamos información. Debemos estar preparados. La prevención es, como les decía, una de las etapas más importantes para evitar que riesgos se conviertan en realidad y nos generen un impacto. Durante un incidente, lo prioritario es eliminar la causa, reducir el impacto y ahora sí, continuar con el negocio. Y finalmente, como ya lo mencionamos, la mejora continua nos va a ayudar, y valga la redundancia, a estar mejor preparados. Justo para eso es. Para que
Y de hecho aquí hay que estar incluso investigando, o sea, los responsables de darle seguimiento a todo esto tienen que estar investigando si hay nuevas prácticas de ingeniería social con las que se intenta conseguir información o hacer fraudes, justo para considerarlos dentro de los tipos de incidentes y generar los procedimientos adecuados para atenderlos en caso de que estos se lleguen a dar. Por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Aquí les dejo mis datos. Grafite justo ayuda a las compañías y a las personas a establecer procedimientos, procesos que les permitan mantener su seguridad o su información a salvo. Desde un código de conducta, las políticas de seguridad de la información, políticas de uso de redes sociales, un DRP, un plan de recuperación de desastre. Finalmente, si nos hackean, por ejemplo, la red, se puede crear un desastre y tendremos que tener planes para recuperarnos de eso. Bueno, entra dentro del DRP, pero a su vez es parte de la ciberseguridad. Justo Grafite nos ayuda nos apoya justo a resolver estos temas, a implementar esos procesos y pues estar más seguros, ¿no? Les dejo mis datos nuevamente, como les comenté. Cualquier duda, si requieren información adicional, con todo gusto. Hasta luego.